Bendiciones con todos. Tema 19 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera carta o epístola a los Corintios y hoy hablaremos de los litigios delante de los incrédulos. Y vamos a leer primera de los Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 8, que dice lo siguiente. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los justos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo. ¿Por qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto es ya que una falta en nosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hasta el momento, el apóstol Pablo ha tocado algunos problemas de la iglesia de Corinto que estaba atravesando. Todo comenzó con el informe de la familia de Cloé, quienes le habían dado detalle de los problemas internos que se daban dentro de la iglesia. Es importante que no veamos mal la actitud de la familia de Cloé, quienes informaron al apóstol Pablo. No se trata de gente murmuradora, sino más bien que eso nos muestra un modelo bíblico que todos deberíamos seguir para denunciar delante de las autoridades de la iglesia los problemas que se dan en el interior de la congregación con el fin de corregirlos. No se trata de informes anónimos, ni de gente que solo sabe murmurar y criticar, pero no tienen el valor de denunciar públicamente los problemas con el anhelo que se resuelvan. En los 5 capítulos anteriores de esta carta, los problemas que se han tratado son las divisiones y partidismo entre los creyentes, el escándalo del pecado de fornicación de uno de sus miembros y la tolerancia de los demás miembros a este terrible pecado. Y ahora en el capítulo 6 toca el problema de los litigios entre los creyentes. Litigio entre los creyentes. Volvamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Un litigio es un pleito que se da entre dos partes delante de un tribunal jurídico con el fin de establecer demandas y llegar a un acuerdo o hacer justicia. Ahora bien, el apóstol Pablo no está diciendo que los juicios que se dan en contra de los impíos está mal, ya que de hecho Dios ha establecido autoridades en los gobiernos con el fin de que se haga justicia. Sí. Por ejemplo, miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Lo que el apóstol Pablo no aprueba aquí es que dos creyentes acudan a un tribunal del Estado para resolver sus problemas y no lo hacen dentro de la iglesia. Ese es el problema. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En los tiempos del apóstol Pablo, los griegos tenían la costumbre de acudir a los tribunales para resolver sus pleitos, los cuales eran en ocasiones motivo de entretenimiento entre el público que los observaba. En Atenas, cuando había un pleito, se recurría a tener un árbitro privado por cada parte afectada y se traía a un tercero para no tener dos opiniones iguales. Pero si no se lograba nada, se presentaba el asunto al tribunal, los 40. Si el problema no se solucionaba allí, se lo llevaban a otro tribunal compuesto por 200 ciudadanos. Si aquí tampoco se solucionaba, se lo llevaba a uno de 400, donde finalmente debía resolverse el pleito. ¿Qué les parece? Sin embargo, el apóstol Pablo no estaba de acuerdo a que los cristianos usaran este método para resolver sus pleitos internos. Los judíos eran muy diferentes en cuanto a la forma de cómo resolvían sus problemas, ya que solucionaban sus problemas en tribunales locales donde los ancianos y hombres de prudencia juzgaban y daban su veredicto, siendo el Sanedrín el mayor tribunal judío que se componía de 70 ancianos y sacerdotes. Para los judíos era una verdadera blasfemia acudir a un tribunal gentil para resolver sus problemas. Por esto el apóstol Pablo esperaba que, como los judíos, los cristianos juzgaran y resolvieran sus problemas sin la necesidad de acudir a tribunales externos. Obviamente se trata de asuntos pequeños que no van en contra de las violaciones de la ley terrenal o que sean considerados delitos. Posiblemente se trata de cuestiones de pleitos o diferencias que provocaban desacuerdo entre los creyentes. Para justificar su argumento, el apóstol Pablo les recuerda que si ellos serán los que juzgarán al mundo y a los ángeles, porque no juzgaron estos casos pequeños. ¿Por qué? Leemos vuelta, dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar estas cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Por ejemplo, Jesús les prometió a sus discípulos que se sentarían sobre 12 tronos con él para juzgar a las 12 tribus de Israel. Leamos Mateo 19:28 lo que dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos
para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tremendo, ¿no? En la visión que promete Daniel se ve como Dios les da autoridad a los santos para juzgar. Sí, Daniel capítulo 7, versículo 22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y en Apocalipsis vemos cómo la iglesia recibirá la potestad para juzgar en el milenio. Mire, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Además de eso, el apóstol Pablo dice que juzgaremos incluso a los ángeles caídos, de los cuales algunos de ellos han sido puestos en prisiones de oscuridad esperando aquel día. Judas 6 dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Por tanto, si la iglesia ha de juzgar a este mundo y a los ángeles caídos en la eternidad, ¿por qué no he de juzgar los casos que se presentan dentro de la iglesia? Desde que Israel comenzó a establecerse como nación, el concepto de establecer jueces que resolvieran los problemas dentro del pueblo ya existía. Mire, Éxodo capítulo 18, versículos 21-23 dicen: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares y de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. De igual forma, en la iglesia existen pastores y líderes encargados de velar por el bienestar espiritual del pueblo, los cuales también han sido puestos por Dios para que corrijan con sabiduría aquellas cosas que están mal. Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por tanto, es de esperarse que todos los problemas entre los creyentes se resuelvan dentro de la iglesia, y no esperar que pase a cosas mayores que se resuelvan en los tribunales mundanos o del mundo. El mal testimonio entre los corintios. Leemos nuevamente 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 al 8. Pablo dice: para avergonzaros los digo. ¿Por qué pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El apóstol Pablo expresa su indignación ante el mal testimonio que los corintios daban delante de los incrédulos. Es de esperarse que la iglesia sea una luz en este mundo de tinieblas, y que por medio de su buen testimonio los incrédulos vean la obra de Cristo
que ha hecho y crean en Él. Pero cuando estos corintios creyentes se presentaban delante de los tribunales de los incrédulos, sus pleitos solo servían de espectáculo y piedra de tropiezo para los demás creyentes en el poder transformador del Evangelio. En este tipo de prejuicios, ambas partes terminaban experimentando sentimientos como el odio, enojo y deseos de revancha. Y esto es un mal testimonio que no reflejan las virtudes cristianas y por ende alguien podría criticar el Evangelio de Cristo por culpa de esta actitud incorrecta. Dice, para avergonzaros los digo. Ante tal espectáculo de mal testimonio, el apóstol Pablo dice que mejor es sufrir el agravio o el ser defraudado a que el Evangelio sea ridiculizado entre los incrédulos. Lo mejor es buscar resolver las cosas entre hermanos y luchar por mantener la armonía entre la familia de la fe, llevando una vida de que testifique el poder transformador del Evangelio, con el fin de que los incrédulos glorifiquen a Dios por ello y sirvan de influencia para aquellos que se convierten. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por esta razón, el apóstol Pablo dice que mejor es sufrir el agravio y dejarle a Dios que se encargue de las cosas que tomar la revancha en nuestras propias manos y crear todo este problema. Pero lamentablemente los corintios estaban actuando mal, ya que por un lado los pleitos que ellos tenían servían de mal testimonio delante de los incrédulos y por otro lado, la comunión y unidad del cuerpo de Cristo se rompía debido a la rivalidad que se creaba entre ambos hermanos de la fe. Y por ello el apóstol Pablo les dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Quiera Dios que seamos capaces de mantener la unidad de la iglesia y su buen testimonio, y que todo problema sea resuelto dentro de ella para que nuestro Dios sea glorificado. Jesucristo habló mucho también del perdón. Es más, cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Jesucristo enseñó a poner la otra mejilla si te daban en una mejilla. La Biblia habla mucho del perdón, ¿sí? De solucionar estos problemas que de alguna manera nuestra reacción carnal nos lleva a meternos en pleitos por diferentes situaciones. Pero ahí está el Espíritu Santo y en la palabra para revelarnos esta verdad y obedecer la verdad del Señor. ¿Sí? Entonces, mire, es lo que tenemos que hacer. Ahora, si usted es una persona que tiene odio en su corazón, que ha llevado a hermanos a pleito, ¿sí? Que por su causa se ha dividido la iglesia, porque estos problemas dividen la iglesia, han dividido iglesias en todo el mundo. Entregue su corazón a Cristo, entréguele este problema al Señor, ¿sí? Acepte al Señor como su Señor y Salvador. Y si ya lo ha aceptado y sigue con este problema, venga a la palabra y deje que la palabra le enseñe sobre este tema. Porque Jesucristo dijo que amáramos a los enemigos, imagínense. Que Jesucristo dijo que oráramos por los enemigos, Mateo capítulo 5. Entonces, conviértase en un hijo de Dios, pero verdadero. Y aquí le presentamos la oración para hacerlo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Repítala con todo su corazón, que dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal,
confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Muy bien. Ahora, sosténgase en Cristo leyendo y meditando todos los días en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, ponerla en práctica y, ¿por qué no después predicarla? Para que otros se enteren de estas maravillosas verdades. Cántele alabanza, adórele, converse con Él a través de la oración y le invitamos que venga a la iglesia, que hay espacio para usted y su familia, para juntos, yo sigo aprendiendo, juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Pedimos que la bendigas. Bendigas esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales y, Padre, que muchas personas la escuchen. Y que esto ayude a que los pleitos en la iglesia se acaben. Y esto ayude a que mejor es perdonarse, como tú nos perdonaste, Señor, y nos libramos de juicio y de tantas cosas, mi Dios. Que esta palabra sea puesta en práctica para gloria de tu nombre y testimonio del mundo, Señor, enseñando que tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan estas verdades de la palabra de Dios y las pongan en práctica. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.